tallada en roca viva. La ciudad se esculpió en el corazón de un cañón de arenisca rosada, cuyas paredes se convirtieron en templos, palacios y puentes. Los nabateos, con herramientas de piedra y una paciencia ancestral, tallaron pasajes que serpentean entre acantilados, algunos con más de 30 metros de altura. Agua, escasez, tecnología. En medio del desierto, construyeron cisternas, canales y pozos que capturaban el agua de lluvia, un milagro hidráulico para su época. Esta ciudad, que floreció entre el siglo IV a.C. y el siglo II después, fue la clave del comercio de incienso y especias. Un nodo de rutas caravanas que cruzaban el mundo antiguo. Pero ¿cómo fue posible que su gloria quedara oculta, que nadie, hasta el siglo XIX, supiera de su existencia? Porque, con su magnificencia tallada en roca viva, fue ignorada por siglos enteros, hasta que un hombre disfrazado se infiltró entre los guías beduinos con una cabra en la mano. Petra se hunde en el corazón de un cañón de 1 kilómetro, 200 metros de profundidad, una garganta natural que apenas permitía el paso a los más valientes. Solo los beduinos, con sus conocimientos ancestrales, sabían cómo penetrar su sombra. Las paredes, de arenisca rosada, se alzaban como colosos dormidos, tallados por manos que no dejaron rastros de herramientas. ¿Por qué no fue descubierta antes? Porque el cañón, en su forma geológica, no solo ocultaba la ciudad, sino que la protegía, aislándola del mundo. El terreno, erosionado por 1000 años, creó una barrera natural que los invasores, los comerciantes, los conquistadores no pudieron atravesar sin perderse. Las tribus locales, lejanas, solo la llamaban la ciudad del desierto, una leyenda que nadie creía. Y sin embargo, su estructura hidráulica, sus cisternas, sus canales, su ingenio, no eran producto de la fantasía, eran realidades que solo los nabateos supieron construir, como si el cañón mismo hubiera sido su escudo. ¿Por qué entonces el mundo occidental tardó casi 2000 años en encontrarla? ¿O acaso el cañón nunca la dejó ver, hasta que un hombre con una cabra, en 1812, decidió fingir que no sabía lo que buscaba? ¿Cómo una tribu de comerciantes del desierto, sin hierro ni soldados, logró tallar una ciudad en la piedra viva? Su reino, los nabateos, nació en el siglo IV a.C., entre dunas y cañones. No tenían emperadores, pero sí visionarios que vieron en la roca rosada un lienzo. Con martillos de piedra y cinceles de cobre, tallaron templos que aún hoy guardan el silencio del viento. El agua, su mayor misterio, no caía del cielo, sino del cielo del desierto. Cisternas, como cajas de cristal, capturaban el agua de lluvia, un milagro en el vacío. Sistemas de canales y gravedad llevaban el líquido a cada rincón de la ciudad. Ingenieros sin planos, sin cálculos modernos, construyeron una red que sorprende aún hoy. Su capital, Petra, fue un centro que atravesó rutas de incienso y especias desde Arabia hasta Egipto. No era solo comercio, era poder. La riqueza que fluía en caravanas les permitió fundar templos, acueductos y una ciudad en el corazón del cañón. ¿Qué les permitió entonces dominar el desierto sin mapas ni maquinaria? ¿O acaso la piedra, como el agua, los obedeció? Porque ellos la entendieron, tallaron la piedra como si fuera carne. Sin máquinas, sin planos, solo con piedras más duras que ellas. Usaban el martillo de piedra, el cincel de cobre, el punzón de hierro. Cada grieta, cada arco, cada columna nació del sudor y la paciencia. Las tumbas eran abrigadas como templos. Las puertas se abrían como laberintos. La piedra no se rompía, se cantaba, se tallaba como si obedeciera. Los ingenieros del agua, que capturaron lluvia en el desierto, también entendieron el lenguaje de la roca, su ritmo, su resistencia. En el cañón, los hombres no solo construyeron, sino que respiraron la piedra, con 10.000 golpes diarios, con 3 generaciones de manos. ¿Cómo aprendieron a dibujar el cielo en la arenisca, sin mirar el cielo? ¿Y por qué, al final, la piedra les devolvió más que forma, memoria, honor, silencio? En el corazón del desierto, Petra vivía con un secreto. El agua no se agotaba, cada gota que caía se recogía, se guardaba. Cisternas de piedra, talladas con precisión, atrapaban el cielo en su interior. Canales de arenisca, invisibles bajo la tierra, conducían el agua a los hogares. No había río, ni pozo profundo, solo el cielo y la piedra. Los nabateos, ingenieros del desierto, entendieron la escasez. No usaban bombas ni presiones, solo gravedad y el ángulo perfecto de cada canal. El agua fluía desde las montañas, a través de cisternas de piedra, y se distribuía por las calles sin caer ni gota. ¿Cómo lograron tallar el agua en la piedra, sin saber lo que ocultaba? ¿Y por qué?
Cuando el mundo se olvidó de Petra, la piedra siguió guardando su flujo, su silencio, su memoria. El terremoto de 363 Donces golpeó Petra como un martillo en el corazón del cañón. Los templos se derrumbaron, las calzadas se hundieron, y el agua que fluyó por cisternas y canales se detuvo, sin caer ni gota. El imperio romano, que había convertido a Petra en una ciudad de piedra y oro, comenzó a olvidarla. Las rutas de caravanas se desviaron, los comerciantes dejaron de pasar. El agua, que antes alimentaba la ciudad, ahora se escondía bajo ruinas. Los romanos, después del desastre, se alejaron. Las tribus beduinas, que ya vivían en las sombras del cañón, siguieron guardando el secreto. No lo contaron, no lo escribieron. Solo lo transmitieron de boca en boca como un cuento prohibido. Luego vinieron los viajeros, pero no fueron los que esperaba el cañón. Fueron los que llegaron con la mente de Occidente, y fue en 1812 cuando el suizo Burckhardt, disfrazado de musulmán, convenció a su guía de que llevarlo a la tumba. ¿Qué buscaba él allí? Si el mundo ya no recordaba que Petra había existido. En 1812, un hombre de origen suizo se arriesgó a caminar por senderos que nadie recordaba. Disfrazado de viajero musulmán, Johann Ludwig Burckhardt fingió sacrificar una cabra en una tumba cercana. Su guía, un beduino local, lo llevó a través de los cañones de arenisca rosada, donde el viento se hacía silencio y el sol se fundía en sombras. El camino no era seguro, porque Petra era sagrada, prohibida, olvidada. La ciudad yacía oculta entre paredes talladas con precisión milenaria. Burckhardt no buscaba solo piedras ni ruinas, buscaba un pasado que el mundo había enterrado. Las tribus beduinas habían guardado su secreto. ¿Cómo un extranjero con velo y túnica logró pasar por alto el silencio de los guardianes? ¿Por qué los antiguos nabateos, que dejaron huellas en cada piedra, nunca volvieron a despertar con tal fuerza que hasta la historia se olvidó de ellos? ¿Y qué esperaba Burckhardt realmente al fin de ese sendero rojizo? Cuando Burckhardt mostró las tumbas, el mundo occidental quedó atónito. Las paredes de arenisca rosada brillaban bajo el sol. Cada detalle era obra de manos que trabajaron con piedra y precisión. Las rutas de caravanas, ocultas por siglos, se desplegaban como un mapa mudo. El agua, recogida en cisternas, fluía en silencio. Los canales, diseñados con ingenio, resistían el calor del desierto. Las tribus beduinas lo conocían, pero no lo mostraban. Nadie lo había documentado con tanta profundidad. Burckhardt no solo vio piedra tallada, vio historia. Vio comercio, religión, imperios que se desvanecieron. ¿Por qué tardó tanto en ser conocida? ¿Por qué el mundo no descubrió Petra antes? ¿Acaso el silencio de las rocas fue más fuerte que el grito de los exploradores? ¿O el tiempo, en su lento paso, no dejaba espacio para la revelación? La ciudad seguía oculta, pero ahora nadie podía ignorarla. ¿Y qué haría el mundo cuando finalmente comprendiera el precio de su olvido? Petra no fue un sueño, sino una ciudad real tallada en piedra, en el corazón del desierto. Sus paredes, de arenisca rosada, contaban historias de riquezas, de comercio, de agua capturada del cielo. Los nabateos, antes de Roma, convirtieron este cañón en un reino vivo. Cisternas y canales, tecnología hidráulica, para un mundo que no tenía riego. El imperio romano llegó, pero no pudo sostenerla. Un terremoto en el año 363 y la ciudad empezó a desvanecerse. Sus calles se vaciaron, su comercio se desplomó, su nombre se olvidó, la historia occidental no lo recordó, solo las tribus beduinas, con sus rituales y sus silencios, lo guardaron, hasta que en 1812, un hombre disfrazado de musulmán, con una cabra para sacrificar, descubrió el secreto del cañón. Johann Ludwig Burckhardt, el primero que la vio desde fuera. La ciudad no había muerto, solo había dormido, escondida, mientras el tiempo lo olvidaba. Ahora, Petra no es un misterio. Es un testimonio, una lección sobre lo que perdemos y lo que volvemos a encontrar. ¿Qué hará el mundo con esta historia grabada en piedra? Sus ruinas no solo guardan el pasado, sino también una pregunta. ¿Dónde está tu propia historia si la olvidas? Si te gustó, no olvides suscribirte.